La sangre sobre linóleo barato es imposible de limpiar si se seca. Clara lo sabía. Clara también sabía que el doctor Arthur Hemlock tenía un temperamento cruel e impredecible. Lo que Clara no sabía era que el hombre que sangraba en la cama 4 no era simplemente otra víctima de bala de madrugada. Cuando la mano de Hemlock se cerró alrededor de la coleta de Clara, echando su cabeza hacia atrás frente a una sala de trauma abarrotada, el hombre moribundo que observaba no gritó ni protestó. Solo memorizó el nombre del doctor. Las luces fluorescentes zumbaban, un rumor insectil incesante que Clara había dejado de escuchar horas atrás. Era martes, las 2:14 de la madrugada. Los martes en el Hospital Memorial St. Jude se suponía que eran tranquilos. Nunca lo eran. El aire en la sala de trauma se sentía espeso, con olor a lejía industrial, café rancio y el filo metálico e innegable de sangre fresca. Clara clavaba el peso de su cuerpo en los talones, sus arcos plantares gritando de dolor contra los fuecos rígidos que llevaba puestos. Tenía 26 años, pero sus ojos cargaban el agotamiento hueco y pesado de alguien 10 años mayor. Se quitó un par de guantes de látex, los lanzó al contenedor de riesgo biológico y se puso un par nuevo. Sus manos estaban en carne viva, lavadas demasiadas veces con jabón antibacterial agresivo. Clara no se quejaba. Quejarse en St. Jude era la mejor forma de perder turnos, y Clara llevaba 3 semanas de retraso con la renta. Al otro lado de la sala, el doctor Arthur Hemlock revisaba un expediente. Hemlock era el jefe de cirugía de trauma. También era un tirano, brillante, quirúrgicamente impecable, y absolutamente carente de decencia humana básica. Vestía sus batas como si fueran un traje a medida, con su cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás pese a la hora. Hemlock no veía pacientes. Veía fallas mecánicas que requerían su intervención divina. Y no veía enfermeras en absoluto. Para él eran solo extensiones orgánicas del equipo hospitalario, hechas para traer, cargar y guardar silencio. Jenkins, ladró Hemlock, sin levantar la vista del portapapeles. Clara se puso rígida. Sí, doctor. Si ya terminaste de estar ahí parada como un perchero decorativo, la cama 2 necesita una vía central preparada. Trata de no arruinar el campo estéril esta vez. Clara tragó el ardor de la humillación. No fallaba un campo estéril desde hacía 2 años, pero Hemlock nunca dejaba pasar la oportunidad de recordarle un error del pasado. Justo entonces, antes de que pudiera darse vuelta, las pesadas puertas dobles de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe. No se movieron simplemente, se estrellaron contra las paredes con un estruendo violento que hizo saltar a la mitad de las enfermeras. El caos entró en tropel. 3 hombres de traje oscuro y caro, arruinado por manchas oscuras y húmedas, arrastraban una camilla. No había paramédicos, no había aviso por radio, solo esos hombres, con los ojos desorbitados, y un cuerpo sobre la camilla. Consigan un doctor ya. Rugió el más grande de los hombres, su mano cayendo instintivamente hacia el bulto bajo su chaqueta. Los guardias de seguridad, normalmente rápidos para interceptar llegadas inesperadas, echaron un vistazo a los trajes, la postura, el aura innegable de violencia organizada, y retrocedieron. Clara no retrocedió. No era valentía. Era memoria muscular. Tomó un carro de paro y lo empujó hacia la camilla que entraba. Señor, necesita retroceder, dijo Clara, con voz firme pese al martilleo de su corazón contra las costillas. El hombre más grande la empujó, no con fuerza suficiente para tirarla al suelo, pero sí para hacerla tropezar contra una bandeja de instrumentos. Arréglenlo, gruñó el hombre. Hemlock se acercó paseando, visiblemente irritado por el ruido. Detestaba el drama no programado. Quite las manos de mi personal, dijo Hemlock con frialdad, acercándose a la camilla. Y salga de la sala de trauma antes de que lo hagan arrestar. El hombre grande dio un paso hacia el doctor, pero una voz desde la camilla lo detuvo. Leo, retrocede. La voz era baja, áspera como vidrio molido, y completamente vacía de pánico. Clara se inclinó para ver al paciente. Roman Moretti se desangraba. Su camisa blanca estaba empapada de carmesí, la tela pegada a un pecho fuertemente musculoso. 2 heridas de bala, una alta, en el hombro, otra más baja, peligrosamente cerca del hígado. Su piel estaba gris, cubierta de una fina capa de sudor frío. Según toda lógica médica, debería estar inconsciente o gritando de dolor. En cambio, sus ojos oscuros estaban abiertos, lúcidos, fijos en Hemlock. Estoy pagando por un doctor, dijo Roman con la mandíbula tensa. No por un policía de tránsito. Arréglenlo.
La mandíbula de Hemlock se crispó. Odiaba que le dieran órdenes. Pero incluso Hemlock reconoció el reloj costoso en la muñeca de Roman, el corte a medida de su ropa arruinada, y la ausencia absoluta de miedo en los hombres que lo custodiaban. Esto no era basura callejera. Esto era dinero, y el dinero era lo único que Hemlock respetaba. Jenkins, espetó Hemlock, con un tono más cortante que de costumbre. Cortale la camisa. Conéctalo al monitor. Llama a anestesia ya. Clara se movió. Tijeras de trauma en mano, cortó la seda arruinada de la camisa de Roman. De cerca, el daño era peor. La herida baja burbujeaba levemente, un neumotórax. El pulmón se le estaba colapsando. Necesita un tubo torácico, dijo Clara en voz baja, más para sí misma que para nadie más, mientras colocaba los electrodos en su pecho frío y húmedo. Los ojos de Roman se desviaron hacia ella. Eran de un gris impactante y frío. No había calidez en ellos, ninguna súplica de ayuda, solo una mirada calculadora y firme que registró sus ojos cansados, su coleta deshilachada, y el modo en que sus manos temblaban ligeramente antes de encontrar su ritmo. No te preocupes, cariño, murmuró Roman, con sangre manchando sus dientes. He tenido cosas peores. Clara sintió un extraño sobresalto en el pecho. No respondió. No podía darse el lujo de distraerse. Cállate y quédate quieto, ordenó Hemlock, acercándose con una jeringa de anestesia local. Jenkins, prepara el tubo del 36 francés. Quita tus manos, estás estorbando. Clara se apresuró a tomar la bandeja estéril. El monitor comenzó a pitar frenéticamente. La presión de Roman se estaba desplomando. Los hombres de traje se apretaban más cerca, irradiando una ansiedad letal. Hemlock sudaba ahora, su complejo de Dios resquebrajándose bajo la presión del público. El aire en la habitación se tensaba, una liga estirada al límite absoluto. Las gasas caían al suelo mientras Clara armaba el campo estéril con eficiencia práctica. El pitido rítmico y ansioso del monitor cardíaco llenaba el silencio. Los hombres de Roman merodeaban al borde de la cortina, silenciosos pero intensamente presentes. Presión 80/50, cayendo, anunció Clara, sin apartar la mirada de la pantalla. Hemlock frunció el ceño, clavando la aguja en la pared torácica de Roman para adormecer la zona antes del tubo. Roman no se estremeció. Ni siquiera parpadeó. Solo miraba fijamente el techo, respirando en pequeñas y superficiales entrecortadas. Bisturí, exigió Hemlock, extendiendo la mano sin mirar. Clara le puso el instrumento en la palma. Hemlock hizo la incisión con rapidez, pero un repentino brote de sangre inundó el campo quirúrgico, obstruyendo la visión. Maldijo, un sonido áspero y feo. Succión. Trae la succión, Jenkins. ¿Estás ciega? Clara alcanzó la punta de succión al otro lado de la cama, su antebrazo rozando el codo de Hemlock. Fue un error minúsculo, 1 milímetro de mal cálculo en un espacio abarrotado, pero desvió el brazo de Hemlock justo cuando insertaba el grueso tubo plástico. Hemlock siseó, dando un paso atrás mientras la sangre salpicaba el blanco impecable de sus batas personalizadas. Torpe idiota. Lo siento, ¿solo estaba? Hemlock no la dejó terminar. Su temperamento, ya deshilachado por los hombres agresivos en la sala y la presión de un procedimiento difícil, se quebró por completo. Extendió la mano, su mano enguantada moviéndose con velocidad sorprendente. No la abofeteó. Una bofetada dejaría marca. Una bofetada podría ser fotografiada. En cambio, Hemlock agarró el grueso nudo de la coleta de Clara en la parte trasera de su cabeza. Tiró hacia abajo y hacia atrás con fuerza brutal. Clara jadeó, un sonido lastimoso y ahogado. Su cuello se torció hacia atrás, su columna arqueándose mientras un dolor agudo y cegador recorría su cuero cabelludo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Se quedó congelada. Toda la sala de trauma pareció congelarse con ella. Cuando pido succión, no invadas mi espacio. Hemlock se inclinó cerca, su voz un susurro venenoso destinado solo a ella, aunque la sala estaba en absoluto silencio. Eres una enfermera. Eres reemplazable. No vuelvas a hacerme sangrar sobre mi propia bata. ¿Entiendes? Las manos de Clara temblaban. La humillación ardía más caliente que el dolor físico. Podía sentir las miradas de las otras enfermeras clavándose en su espalda. Podía sentir las miradas pesadas de los hombres de traje. Se odió a sí misma por las lágrimas que picaban en las esquinas de sus ojos, pero tenía la renta que pagar. Tenía deudas. No podía perder este trabajo. Sí, doctor Hemlock,
susurró, con la voz quebrada. Él soltó su cabello con un empujón despectivo. Clara tropezó ligeramente hacia adelante, sosteniéndose del borde de la camilla. Mantuvo la cabeza baja, parpadeando rápido para aclarar su visión, y tomó el tubo de succión. Bien. Ahora limpia este desastre. Hemlock ajustó su postura, alisando su bata manchada de sangre como si nada hubiera pasado. Volvió su atención a la incisión. Clara se inclinó sobre la cama para despejar el campo. Al hacerlo, miró hacia abajo. Roman Moretti ya no miraba el techo. Su cabeza estaba ligeramente girada sobre la almohada. Esos ojos grises y fríos estaban fijos en Clara. Había visto todo el intercambio. Había visto el miedo en su postura, el giro cruel de la muñeca de Hemlock, la forma en que ella tragó su orgullo solo para sobrevivir al turno. Por un segundo, Clara sintió una ola profunda y terrible de vergüenza. Ser maltratada ya era bastante malo. Ser presenciada en su humillación por un extraño era insoportable. Trató de apartar la mirada, pero la de Roman se desplazó. Miró más allá de ella, fijando sus ojos en el doctor Arthur Hemlock. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Roman no dijo una palabra. No hizo una amenaza. No hizo un gesto a sus hombres. Su expresión apenas cambió. Pero la mirada en sus ojos era algo que Clara nunca había visto antes. No era ira. La ira era caliente, ruidosa, desordenada. Esto era otra cosa. Era una decisión ejecutiva. Una sentencia de muerte firmada. Hemlock permaneció ajeno, terminando la inserción y asegurando el tubo. Sonidos respiratorios de vuelta. Signos vitales estabilizándose, anunció, profundamente complacido consigo mismo. Miró a Roman con una sonrisa presumida. Tienes suerte de que yo estuviera de turno, hijo. La mayoría de los doctores lo habrían arruinado. Roman finalmente rompió su mirada fija. Levantó la vista hacia Hemlock, la comisura de su boca curvándose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Suerte, repitió Roman, su voz apenas un susurro áspero. Sí, quedémonos con eso. Clara terminó de fijar el vendaje con cinta. Al retirar las manos, los dedos de Roman se movieron, rozando levemente sus nudillos. Fue un roce fugaz, casi imperceptible, pero envió un escalofrío directo por su columna. Llévenlo a terapia intensiva, ordenó Hemlock, dándoles la espalda y caminando hacia los lavabos. Jenkins, limpia mi bandeja y arréglate el cabello. Te ves poco profesional. Clara tragó saliva, asintiendo en silencio. Comenzó a recoger los instrumentos ensangrentados. Mientras los camilleros y los hombres de Roman desbloqueaban la camilla para sacarlo, la cabeza de Roman se giró levemente hacia su guardaespaldas más grande. Leo, susurró Roman. El hombre grande se inclinó cerca, con su oído a centímetros de la boca de Roman. Sí, jefe. Clara no pudo escuchar lo que Roman dijo después. Era demasiado bajo, ahogado por el chirrido de las ruedas de la camilla y el siseo del tanque de oxígeno. Pero vio a Leo enderezarse lentamente. El guardaespaldas giró la cabeza, sus ojos oscuros fijándose en la espalda del doctor Hemlock con una calma depredadora y aterradora. Leo asintió una vez. El estómago de Clara se hundió. Vio las puertas dobles cerrarse tras la camilla, dejándola sola en la bahía ensangrentada con un hombre que no tenía idea de que su vida acababa de terminar. El amanecer se abrió sobre la ciudad como una ciruela magullada, derramando una luz violeta y débil sobre el horizonte ahogado en smog. Clara se sentó al borde de una silla de plástico agrietada en el vestidor de mujeres, mirando fijamente sus manos. Los nudillos estaban en carne viva. Sus cutículas mordidas hasta lo vivo. Estaba entumecida, envuelta en la manta pesada y sofocante del agotamiento que sigue a un turno de trauma de 14 horas. Lentamente, levantó la mano y tocó la parte trasera de su cabeza. Su cuero cabelludo palpitaba con un dolor sordo. Arthur Hemlock había tirado de su cabello con la fuerza suficiente para aflojar varios mechones, dejando su cuello rígido y su dignidad completamente destrozada. No era la primera vez que un doctor la humillaba. Era la naturaleza de la bestia en St. Judes. Los cirujanos eran dioses. Las enfermeras eran la tierra que pisaban. Pero la violencia física, esa era una línea que Hemlock nunca había cruzado antes. Clara cerró los ojos, luchando contra una repentina ola de náusea. Debería reportarlo. Conocía el protocolo, presentar un informe de incidente ante recursos humanos, hablar con el representante sindical, documentar la agresión. También sabía exactamente cómo terminaría eso.
Hemlock traía millones en subvenciones. Era amigo de golf de la junta del hospital. Clara era un recurso desechable con $80.000 en deuda estudiantil y una madre en un asilo de cuidados asistidos. Recursos Humanos no despediría a Hemlock. Trasladarían a Clara en silencio al departamento de archivos del sótano, o peor, inventarían una razón para despedirla. Sobrevivir significaba silencio. Había aprendido esa lección hace mucho tiempo. Clara se quitó la bata, la tela rígida por el sudor seco y unas pocas gotas perdidas de la sangre de Roman Moretti. La metió en su casillero, se puso un suéter gris desgastado, y salió al frío aire de la mañana. La caminata hasta el metro fue un borrón de concreto y gases de escape. Pasó su tarjeta, el torniquete haciendo clic con una pesada finalidad metálica, y descendió a la penumbra subterránea. A kilómetros de distancia, Arthur Hemlock estaba en un mundo completamente distinto. Caminaba con paso arrogante por el estacionamiento ejecutivo bajo St. Judes, silbando una melodía sin gracia. El aire allí abajo olía a gases de escape costosos y concreto húmedo. Hemlock presionó el botón de su llave. Un elegante Porsche negro medianoche pitó bajo la luz tenue. Se sentía bien. La cirugía de Moretti había sido descuidada al principio, sí, pero él había estabilizado al hombre. Había salvado una vida muy rica y muy peligrosa. Ese tipo de favor pagaba dividendos. Hemlock extendió la mano hacia la manija de la puerta. No escuchó los pasos. Los hombres que esperaban en las sombras se movían con la gracia silenciosa y fluida de depredadores, perfectamente adaptados a su entorno. Una mano pesada le cubrió la boca a Hemlock antes de que pudiera tomar aire. Un segundo par de manos le sujetó los brazos, girándolo y estampando su espalda contra el pilar de concreto frío junto a su auto. El impacto le sacó el aire de los pulmones de golpe. Los ojos de Hemlock se abrieron de terror. De pie frente a él, iluminado por la dura luz fluorescente del techo, estaba Leo. El corpulento guardaespaldas se había quitado la chaqueta arruinada de su traje. Vestía un simple suéter de cuello alto negro, tenso sobre un torso construido como una bóveda bancaria. Su rostro estaba completamente vacío de emoción. Era el rostro de un hombre a punto de realizar mantenimiento rutinario. «Doctor Hemlock», dijo Leo en voz baja. Su voz resonó en las paredes de concreto. Hemlock intentó gritar, pero la mano enguantada sobre su boca lo sostuvo firme. Pateó, sus costosos mocasines de cuero raspando inútilmente contra las espinillas de los hombres que lo sujetaban. «El señor Moretti aprecia su experiencia médica», continuó Leo, acercándose. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pesada llave inglesa de acero industrial. «¿En serio? Se necesita mano firme para colocar un tubo torácico bajo presión». Hemlock miró fijamente la llave inglesa, un miedo frío y líquido liberándose en su vientre. Se sacudió con más fuerza, gemidos ahogados desgarrando su garganta. «Pero el señor Moretti es un tradicionalista», dijo Leo, sus ojos oscuros fijándose en el rostro aterrorizado de Hemlock. «Cree en el respeto. Cree que un hombre que golpea a una mujer que trata de salvar una vida es un hombre que no merece las manos con las que trabaja». Leo asintió a los hombres que sujetaban a Hemlock. Le jalaron los brazos hacia adelante, fijándolos sobre el capó del Porsche. Hemlock se retorcía como un insecto clavado, lágrimas de pánico absoluto corriendo por su rostro. Intentó rogar. Intentó ofrecer dinero, cirugías gratis, cualquier cosa. Todo salió como sollozos ahogados y lastimosos. «Este es un mensaje del jefe», dijo Leo, levantando la llave inglesa. «Aprenda modales de cabecera». El sonido de la llave inglesa golpeando hueso fue un crujido húmedo y nauseabundo que resonó en el garaje vacío. El grito ahogado de Hemlock desgarró sus cuerdas vocales. Leo no se apresuró. Bajó la llave inglesa una y otra vez. Golpes precisos, metódicos, arruinando la motricidad fina, destrozando los delicados metacarpianos, aplastando los años de costosa formación médica en una pulpa de hueso astillado y carne magullada. Cuando terminó, lo dejaron caer. Hemlock se derrumbó en el suelo frío, enroscándose en una bola apretada y agonizante. Sostenía sus manos destrozadas contra el pecho, hiperventilando, su mente completamente rota por la violencia repentina y brutal. Leo lo miró desde arriba, limpiando una gota de sangre de la llave inglesa con un pañuelo limpio. Arrojó el pañuelo sobre el pecho de Hemlock. «Tómese unas semanas libres, doctor», dijo Leo con calma. Los hombres se disolvieron de vuelta en las sombras, dejando a Arthur Hemlock solo en la oscuridad, ahogándose con sus propios gritos. 3 días después,
El hospital zumbaba con el tipo de chisme frenético normalmente reservado para demandas por mala praxis. Clara estaba de pie en la estación de enfermería del cuarto piso, clasificando metódicamente una pila de expedientes de pacientes. Sus manos se movían en piloto automático mientras sus oídos captaban fragmentos de conversación susurrada desde la sala de descanso. Lo asaltaron en el estacionamiento ejecutivo, murmuró un médico adjunto a un residente. Ni siquiera le quitaron la cartera, solo le destrozaron las manos con un tubo. Escuché que nunca volverá a operar. El daño nervioso es catastrófico. ¿Quién haría eso? Hemlock es un imbécil, pero Dios santo. Clara miraba fijamente el expediente médico frente a ella. Las palabras se desdibujaban. Una piedra fría y pesada se asentó en la boca de su estómago. Recordó la sala de trauma. Recordó cómo le ardía el cuero cabelludo, el silencio pesado, y los ojos grises y fríos del hombre que sangraba en la camilla. Recordó el sutil asentimiento del guardaespaldas gigante. No, se dijo Clara, tragando con fuerza, forzando el pensamiento a alejarse. Es una coincidencia. Un asalto. La gente sufre asaltos en la ciudad todo el tiempo. Tiene deudas de juego o hizo enojar a un esposo celoso. Se negó a creer que un jefe de la mafia hubiera ordenado un golpe contra el jefe de cirugía solo porque el hombre había jalado el cabello de una enfermera. Ese tipo de caballerosidad oscura y violenta pertenecía a las películas, no a la realidad sombría y subfinanciada de St. Jude's Memorial. Jenkins. Clara dio un salto, dejando caer su bolígrafo. Se giró y vio a la enfermera a cargo, una mujer curtida por la batalla llamada Ayes, sosteniendo una tarjeta llave. Trasladaron al VIP de terapia intensiva a una suite de recuperación privada en el último piso, dijo Ayes, con voz tensa. Pidió específicamente una enfermera dedicada. La administración se está desviviendo por mantenerlo contento. Tú te encargas de él. Clara miró fijamente la tarjeta de plástico. ¿Yo? Soy enfermera de trauma de urgencias, Ayes. No hago recuperación privada. Pon a una de las enfermeras de piso con él. Yo no hago los horarios, Jenkins. El paciente te pidió a ti por nombre. Ayes se acercó, bajando la voz a un susurro. Mira, todas sabemos quién es Roman Moretti. La policía ha estado rondando el vestíbulo durante 3 días tratando de conseguir una declaración, y sus abogados siguen dando largas. La administración lo quiere sanado y fuera de aquí antes de que esto se convierta en un circo mediático. Solo sube, cámbiale los vendajes, dale sus medicamentos, y mantén la boca cerrada. Clara tomó la tarjeta llave. Se sintió pesada en su palma, como un pedazo de plomo. Entendido. El último piso de St. Jude's era un mundo diferente. Los pisos estaban alfombrados. La iluminación era suave y cálida. Olía a arreglos florales costosos en lugar de lejía y enfermedad. Clara caminó por el largo y silencioso corredor, sus fuecos hundiéndose en la mullida alfombra. Frente a la habitación 401, 2 hombres de traje oscuro estaban parados como estatuas. Uno de ellos era Leo. Clara se detuvo a unos pasos de distancia. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Leo la miró desde arriba. No sonrió, pero un destello de algo parecido al respeto cruzó sus rasgos estoicos. Se estiró y le abrió la pesada puerta de madera. «Está despierto», dijo Leo en voz baja. Clara entró. La habitación era enorme, bañada en la suave luz dorada de la tarde que se filtraba por las ventanas de piso a techo. Roman Moretti estaba sentado en la cama de hospital, incorporado. Los monitores ásperos de la sala de trauma habían desaparecido, reemplazados por una sola máquina de telemetría silenciosa. Vestía una bata de seda oscura sobre su pecho desnudo, los gruesos vendajes blancos contrastando con su piel aceitunada. Se veía mejor. La palidez gris de la casi muerte se había ido, reemplazada por una vitalidad endurecida y peligrosa. Leía un expediente, unos lentes de lectura de marco oscuro apoyados en el puente de su nariz. No parecía un mafioso. Parecía un director ejecutivo despiadado revisando una adquisición hostil. Clara se quedó junto a la puerta, aferrando su tableta médica contra el pecho como un escudo. «Señor Moretti, soy Clara Jenkins. Me han asignado a su recuperación». Roman cerró el expediente. Se quitó los lentes, doblándolos lentamente. Esos ojos grises y fríos la clavaron en el sitio. Recorrieron su rostro, registrando su postura cautelosa, el moño apretado de su cabello, las sombras débiles bajo sus ojos. «Sé quién eres, Clara», su voz era suave,
un barítono oscuro y rico que carecía del jadeo desesperado de su primer encuentro. Acércate. No muerdo. Ella caminó hacia la cama, manteniendo una distancia profesional. Tocó la pantalla de su tableta, negándose a mirarlo a los ojos. Necesito revisar sus signos vitales y cambiar el vendaje de la incisión del tubo torácico. Adelante. Clara puso la tableta sobre la mesa y alcanzó el manguito de presión. Sus manos estaban firmes, ancladas en la memoria muscular arraigada de su profesión. Le envolvió el manguito alrededor del bíceps. Su brazo estaba caliente, el músculo denso e inflexible bajo sus dedos. Mientras la máquina zumbaba, inflando el manguito, el silencio en la habitación se extendió, espeso y pesado. Escuché sobre el Dr. Hemlock, dijo Roman con tono casual. No miraba el monitor. La observaba a ella. El aliento de Clara se cortó. Mantuvo los ojos pegados a los números en la pantalla. Es una tragedia terrible. El hospital está muy consternado. ¿Una tragedia? Repitió Roman. Una sonrisa oscura y tenue jugó en la comisura de su boca. Supongo que depende de a quién le preguntes. Por lo que escuché, era un hombre torpe. Las manos torpes son peligrosas en tu profesión. Clara levantó la vista. No pudo evitarlo. Sus ojos castaños se clavaron en los grises de él. No había confesión en su mirada, ninguna amenaza abierta, solo un reconocimiento tranquilo y aterrador de una deuda pagada en su totalidad. Se lo estaba diciendo. Se estaba asegurando de que ella lo supiera. Era un excelente cirujano, dijo Clara, con la voz bajando a un susurro áspero. Le salvó la vida. Tú me salvaste la vida, Clara, corrigió Roman suavemente. Él solo sostuvo el bisturí. Y luego puso las manos sobre ti. Roman se inclinó ligeramente hacia adelante, ignorando el tirón de sus puntos. El aire en la habitación de repente se sintió peligrosamente delgado. Nadie toca lo que es mío. Mucho menos un cobarde con bata de laboratorio. Clara se quedó paralizada. La máquina de presión emitió un pitido, un sonido agudo y penetrante en el cuarto silencioso, pero ninguno de los dos rompió el contacto visual. No soy tuya. Clara retrocedió un paso. Su tacón golpeó la rueda del carrito de signos vitales, enviando un chasquido agudo que resonó en la quietud estéril de la suite VIP. No se disculpó por el ruido. Cruzó los brazos, presionando la tableta con fuerza contra el pecho como una barrera. El aire en la habitación se sentía imposiblemente pesado, apretándose contra sus pulmones. Roman la observó. No parecía ofendido. No parecía enojado. Parecía un hombre viendo a un pájaro aletear contra un cristal muy limpio. «Estás temblando, Clara», observó él con suavidad. «Estoy trabajando», replicó ella, con la voz tensa pero notablemente firme. Se obligó a soltar la tableta sobre el carrito. Tomó un par de guantes de nitrilo azules de su bolsillo y se los puso de golpe. El chasquido agudo del látex contra sus muñecas le dio un ancla momentánea. «Recuéstese, señor Moretti. Necesito cambiar el vendaje alrededor del sitio de inserción». Roman no se movió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, dejándola sentir el peso completo de su obediencia antes de bajar lentamente los hombros contra las almohadas. La seda de su bata se abrió una fracción más, revelando el moretón oscuro que se extendía por sus costillas como una nube de tormenta. Clara se acercó a la cama. Mantuvo los ojos enfocados estrictamente en la gasa blanca pegada a su costado. Despegó la cinta médica. El adhesivo se desprendió de su piel con un sonido de desgarre silencioso. Roman no se estremeció. $84.000, dijo Roman en voz baja, mirando al techo. Las manos de Clara se congelaron. La toallita salina quedó suspendida a 1 centímetro de su carne herida. Disculpe. 84.620, se corrigió Roman, con un tono casual, como si leyera una lista del supermercado. Préstamos estudiantiles federales. Luego está el asunto de la deuda de tarjeta de crédito, otros 12.000, de alto interés, apenas cubriendo el mínimo. Giró la cabeza lentamente, sus ojos grises fijándose en el rostro pálido de ella. Y luego está la cuota mensual del asilo de cuidados asistidos o ACCREEC. El cuidado de memoria es caro. Vas 3 meses atrasada. Van a desalojar a tu madre el próximo martes. Clara dejó caer la toallita salina. Golpeó la bandeja del campo estéril con un chasquido húmedo. Su pecho se contrajo, un aliento repentino de pánico desgarrando su garganta. Se sintió desnuda,
despojada hasta el hueso absoluto frente a un hombre que negociaba con sangre y ventaja. Me investigaste, las palabras salieron como un susurro estrangulado. Soy un hombre cauteloso, respondió Roman. Se movió ligeramente, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de sus puntos, pero su mirada nunca la abandonó. Un hombre en mi posición no se despierta en un hospital y acepta a quien sea que entre por la puerta. Mi gente investiga a todos los que se acercan a menos de 15 metros de mi habitación. Investigaron al cirujano. Descubrieron que tenía un historial de arrogancia y un hándicap de golf sobre el que mentía. Roman levantó la mano. No le tomó la muñeca. Simplemente posó 2 dedos largos y callosos sobre el dorso de su mano enguantada. Y también investigaron a la enfermera, continuó Roman, su voz cayendo a un murmullo áspero. Encontraron a una mujer ahogándose en deudas, trabajando dobles turnos hasta que sus manos sangraban, tragando abuso de un médico mediocre solo para mantener un techo sobre la cabeza de su madre. Una mujer que se plantó firme en una sala de trauma llena de hombres armados e hizo su trabajo. Clara retiró la mano de golpe, como si se hubiera quemado. La ira, caliente y brillante, se encendió a través del frío pavor. Entonces crees que me eres dueño porque conoces mi saldo bancario. Porque tu matón le dio con un tubo a un doctor que me humilló. No empleo matones, Clara. Empleo especialistas. La expresión de Roman se endureció apenas una fracción. Y no dije que fueras mía. Dije que eras mía. Hay una diferencia. No en mi mundo. Ella tomó una toallita salina nueva y frotó la sangre seca alrededor de su incisión, presionando un poco más fuerte de lo necesario. Roman inhaló bruscamente, pero no la detuvo. En mi mundo, los hombres ricos que rompen piernas y miran los saldos bancarios de las mujeres no lo hacen por caridad. Lo hacen porque quieren algo. Así que, sea cual sea este juego, cualquier deuda torcida que creas que me debes por mantenerme respirando hasta que llegó el cirujano, considérala pagada. Soy tu enfermera hasta las 7 de la mañana de mañana. Después me transfiero de este piso. Le puso una gasa nueva sobre la herida y la fijó con tiras bruscas y furiosas. Se arrancó los guantes y los arrojó al contenedor de riesgo biológico. No puedes transferirte, dijo Roman en voz baja. Obsérvame. Clara tomó su tableta y marchó hacia la puerta. Extendió la mano hacia la pesada manija de bronce, el corazón golpeando violentamente contra sus costillas. Necesitaba salir de esa habitación. Necesitaba respirar un aire que no oliera a colonia costosa y peligro. Oak cree que está pagado en su totalidad. La voz de Roman la detuvo justo cuando abría la puerta. Clara se detuvo en seco. La puerta se abrió 5 centímetros. El zumbido tranquilo del pasillo exterior se filtró. Los atrasos están cubiertos, dijo Roman, su voz llevándose sin esfuerzo por la habitación amplia. Los próximos 5 años están pagados por adelantado en una cuenta de garantía, no reembolsable. Clara cerró los ojos con fuerza. Una ola profunda y sofocante de náusea la recorrió. No era alivio. Era la realización aterradora de una trampa cerrándose alrededor de su tobillo. No se dio vuelta. No podía mirarlo. Empujó la puerta y salió, la pesada madera cerrándose tras ella con un clic, sellándolo dentro. Pero mientras estaba de pie en el corredor, su respiración superficial y frenética, supo que él tenía razón. No iba a ninguna parte. La lluvia azotaba el parabrisas del oxidado Honda Civic de Clara en láminas diagonales furiosas. Los limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente, embarrando el agua en el vidrio en lugar de limpiarlo. Eran las 8:15 de la mañana. Su turno había terminado, pero la adrenalina todavía zumbando en su sangre hacía que sus manos temblaran sobre el volante. Se saltó su apartamento estrecho por completo. Condujo directo a Oak Creek. El asilo de cuidados asistidos se ubicaba en las afueras de la ciudad, un edificio extenso de estuco beige diseñado para verse acogedor, pero que en última instancia olía a verduras hervidas y decadencia inevitable. Clara estacionó en un charco, ignorando el agua fría que empapaba sus tenis de lona mientras corría hacia la entrada principal. Adentro, las luces fluorescentes eran de un amarillo más suave y sucio que las del hospital. Clara marchó directo a la oficina administrativa detrás de la recepción. La señora Gabel, una mujer severa con lentes de lectura colgados de una cadena en el cuello, levantó la vista de su monitor. Clara, hoy llegaste temprano. El horario de visitas no empieza hasta las 10. Necesito ver el expediente de facturación de mi madre, dijo Clara,
con la voz temblando de una energía peligrosa y quebradiza. Se inclinó sobre el mostrador. Ahora mismo, señora Gabel. La administradora parpadeó, sorprendida por la hostilidad de la normalmente callada enfermera. Clara, sé que recibiste el aviso de desalojo. Ya te dije que está fuera de mis manos. Son políticas corporativas. Abra el expediente. La señora Gabel frunció el ceño, sus dedos tecleando en el teclado. Se ajustó los lentes, mirando la pantalla. Un momento después, el color se le drenó ligeramente del rostro. Presionó el botón de actualizar. Luego lo presionó de nuevo. Esto debe ser un error del sistema, murmuró la señora Gabel, haciendo clic rápidamente con el ratón. Dice que se procesó una transferencia bancaria a las 4 de la madrugada. Clara, esto es imposible. ¿Cuánto? Exigió Clara, su estómago cayendo en un vacío oscuro y sin fondo. Los 3 meses de atraso, más, bueno, dice que el saldo de los próximos 60 meses fue liquidado en su totalidad a través de un fideicomiso privado. La señora Gabel levantó la vista, su expresión una mezcla de asombro y profunda sospecha. Clara, ¿te llegó dinero? Esto es casi $500,000. Clara no podía respirar. El aire en la pequeña oficina se sentía tan espeso como algodón mojado. $500,000. Roman Moretti no solo había pagado una cuenta. Había dejado caer un yunque sobre su vida. Había cortado su única palanca, su única razón para trabajar hasta el hueso. Había comprado la seguridad de su madre, y al hacerlo, había comprado la sumisión absoluta de Clara. No es un error, susurró Clara, retrocediendo del mostrador. Sus piernas se sentían huecas, hechas de papel y ceniza. Gracias, señora Gabel. Se dio vuelta y prácticamente corrió fuera del edificio. No se detuvo a ver a su madre. Su madre no la reconocería hoy de todos modos. Clara irrumpió por las puertas principales, golpeada por la lluvia fría e implacable, jadeando por aire como si hubiera estado sumergida. Llegó a su auto y buscó sus llaves a tientas, dejándolas caer en el charco a sus pies. Soltó un sollozo frustrado y ahogado, cayendo de rodillas sobre el asfalto mojado para buscarlas a ciegas en el agua turbia. No debería estar de rodillas bajo la lluvia, señorita Jenkins. Clara jadeó, levantando la cabeza de golpe. Leo estaba de pie a 1 metro de distancia. Sostenía un paraguas negro enorme, completamente inmune al clima miserable. No vestía traje hoy. Llevaba un impermeable oscuro y botas pesadas, pareciendo una montaña tallada en obsidiana. Clara se puso de pie con torpeza, sus batas empapadas, su cabello pegado a las mejillas. ¿Me estás siguiendo? El señor Moretti me pidió que me asegurara de que llegara segura a casa, dijo Leo, con voz plana, completamente carente de amenaza, pero resonando con autoridad absoluta. Dio un paso adelante, sosteniendo el paraguas sobre su cabeza, protegiéndola del aguacero. No quiero su dinero, gritó Clara, el sonido tragado por la lluvia estruendosa. Dile que se lo lleve de vuelta. No le voy a deber. No voy a ser propiedad de un criminal. Leo no parpadeó. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó las llaves de Clara. Debió recogerlas cuando se le cayeron, moviéndose tan rápido que ella ni siquiera lo registró. Se las ofreció. El señor Moretti no es un banco, señorita Jenkins. No emite préstamos, y ciertamente no emite reembolsos. Los ojos oscuros de Leo estudiaron su figura frenética y empapada. Hubo un destello de compasión genuina en su mirada, lo cual de alguna manera aterrorizó a Clara más de lo que lo habría hecho si hubiera sacado un arma. Protege lo que considera suyo. Cuanto antes acepte la realidad de su situación, más fácil será esta transición para usted. ¿Transición hacia qué? Exigió Clara, con la voz quebrándose. Hacia alguien que ya no tiene que preocuparse por la renta nunca más, dijo Leo con suavidad. Presionó las llaves en la mano fría y temblorosa de ella. Suba a su auto. Vaya a casa. Duerma. Su turno en el 4º piso empieza a las 7 de la noche. Al señor Moretti le gusta su té caliente con limón. Sin azúcar. Leo retrocedió, llevándose el paraguas, dejando a Clara completamente expuesta a la lluvia helada. Se dio vuelta y caminó hacia una elegante camioneta negra estacionada discretamente bajo una farola distante. Clara se quedó de pie en el charco, aferrando sus llaves con tanta fuerza que el metal le mordía la palma. Era una mujer pragmática. Sabía cómo funcionaba el mundo. La policía no podía ayudarla. Recursos humanos no podía ayudarla. Huir solo pondría en peligro a su madre.
Roman Moretti había mirado su vida, encontrado todas las piezas rotas, y las había pegado con dinero sangriento. Desbloqueó su auto, temblando violentamente mientras se deslizaba en el asiento del conductor. Se miró fijamente en el espejo retrovisor, exhausta, aterrorizada, y fundamentalmente transformada. Ya no era simplemente una enfermera de trauma tratando de sobrevivir. Era propiedad del fantasma más violento de la ciudad. El sueño no llegó. Clara pasó el día mirando fijamente las manchas de agua en el techo de su apartamento, escuchando las sirenas amortiguadas filtrándose por el vidrio delgado de la ventana de su habitación. Tenía $500,000 descansando en una cuenta de garantía, asegurando la existencia de su madre, y nunca se había sentido más pobre en toda su vida. Para cuando llegaron las 6 de la tarde, se arrastró fuera de la cama, sus extremidades pesadas con un pavor rastrero distintivo. Se duchó hasta que el agua salió helada, restregando su piel en carne viva, tratando de lavarse las huellas dactilares invisibles que Roman Moretti había dejado en su vida. No funcionó. Entró al cuarto piso de St. Judes exactamente a las 6:50 de la tarde. Las enfermeras en la estación dejaron de hablar en el momento en que dobló la esquina. Clara ignoró sus miradas persistentes. Sabía lo que susurraban. La enfermera de trauma exhausta y endeudada era de repente la cuidadora privada exclusiva de un jefe de cártel. En un hospital, el chisme era un sistema circulatorio completamente aparte. Y en este momento, Clara era el oxígeno. Caminó hacia la sala de descanso, saltándose la cafetera. Sacó un vaso de espuma de poliestireno del dispensador, dejó caer una sola bolsita de té Earl Grey y lo llenó con agua hirviendo. Cortó una rodaja de limón del refrigerador de suministros, la dejó caer adentro, y arrojó los sobres de azúcar a la basura. Sus manos estaban completamente firmes. El pánico de la mañana se había consumido, dejando atrás ceniza fría y endurecida. Frente a la habitación 401, Leo estaba de pie en la misma posición exacta que el día anterior, un elemento fijo permanente en el corredor alfombrado. Miró la taza humeante en la mano de Clara. Un asentimiento leve, casi imperceptible de aprobación movió su mandíbula. Abrió la puerta. Roman estaba sentado, una laptop equilibrada sobre sus muslos. Vestía una camisa Henley gris oscuro limpia, tensa sobre sus hombros anchos, deliberadamente desabotonada en la parte superior para acomodar los gruesos vendajes envueltos alrededor de su pecho. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el brillo azul intenso de la pantalla de la computadora y las luces de la ciudad filtrándose a través del vidrio. Clara entró y dejó el té en la mesita rodante junto a la cama. Lo empujó hacia él. Caliente, con limón, sin azúcar, dijo Clara. Su voz era plana, carente del tono de atención al cliente de cabecera que normalmente reservaba para los VIP. Roman no levantó la vista de la pantalla. Extendió la mano, su mano grande y con cicatrices envolviendo el barato vaso de poliestireno. Tomó un sorbo. «Aprendes rápido, Clara». «Aprendo a sobrevivir», corrigió ella, sacando su tableta médica del carrito. «Es un conjunto de habilidades diferente. Necesito revisar sus signos vitales y despejar el drenaje del tubo torácico». Roman finalmente cerró la laptop. El clic repentino sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Puso la máquina a un lado y le dio toda su atención. La luz azul había desaparecido, dejando su rostro bañado en el brillo ámbar de las luces de la calle afuera. Se veía peligroso. Se veía como un hombre completamente cómodo con la oscuridad. «Estás enojada», observó Roman, reclinándose contra las almohadas. «Estoy trabajando». Clara dio un paso adelante, poniéndose un par de guantes de nitrilo. No miró su rostro. Miró su pecho. «Levante la camisa, por favor». Él no se movió. «Pagué una deuda. Deberías sentirte aliviada». Clara se detuvo. El tubo plástico del manguito de presión colgaba inútilmente de sus dedos. Levantó la vista, sus ojos castaños fijándose en los de él, fríos y grises. «No pagaste una deuda. Compraste una rehén», dijo Clara, la voz cayendo a un susurro áspero y venenoso. «Miraste mi vida, encontraste lo único de lo que no podía alejarme, y le pusiste un precio. No lo enmarques como caridad, señor Moretti. Sé exactamente qué es esto. Compraste mi silencio sobre Arthur M. Locke, y compraste una enfermera de mascota». La mandíbula de Roman se tensó. Por una fracción de segundo, un destello de ira genuina oscureció sus ojos. No la ira ruidosa y explosiva de los hombres con los que Clara trataba en urgencias, sino una oscuridad lenta y reptante. «Si quisiera una mascota»,
Compraría un perro, dijo Roman, su voz un rugido bajo y letal que vibraba en su pecho. Si solo quisiera silencio sobre ese doctor carnicero, te habría puesto una bala en la cabeza y te habría tirado al río. Habría sido infinitamente más barato. Clara tragó saliva, su garganta repentinamente seca. La realidad de sus palabras colgaba en el aire, un peso físico. Pagué esa instalación porque detesto ver a gente competente ahogándose en cosas que no puede controlar, continuó Roman, levantando lentamente el borde de su camisa para exponer los vendajes con cinta gruesa. Te paraste en una sala llena de mis hombres, con armas apuntando, y no parpadeaste. Me salvaste la vida. Y ayer recibiste una golpiza de un cobarde porque necesitabas el sueldo. Eliminé la necesidad del sueldo. Ahora estás aquí porque eliges estarlo. Yo no elegí esto, replicó Clara, acercándose para examinar el sitio de inserción del tubo torácico. Sus manos temblaban de nuevo, solo un poco. Elegiste cruzar esa puerta esta noche, señaló Roman con suavidad. Para mantener a salvo a mi madre. De ti. Roman extendió la mano, envolviendo su muñeca. El agarre no era aplastante, pero era absoluto. Detuvo sus manos de revisar el tubo de drenaje plástico. Clara se congeló, el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. No lastimo mujeres, Clara, dijo Roman, su voz cayendo a una intimidad áspera que erizó el vello de sus brazos. Y no lastimo a la familia. Tu madre está a salvo. Morirá de vejez en una cama cómoda, rodeada de enfermeras que no están exhaustas. Eso es un hecho. Tú estás a salvo. Eso también es un hecho. Entonces, ¿qué quieres de mí? Susurró ella, mirando fijamente la mano de él alrededor de su muñeca. Quiero que me arregles, dijo Roman, su pulgar acariciando lentamente el pulso errático que saltaba en la base de su muñeca. Y luego quiero que dejes de mirarme como un monstruo y empieces a mirarme como un hombre. La noche del viernes trajo una caída brusca de temperatura, cubriendo las ventanas del hospital con una fina capa de escarcha rastrera. Clara estaba sentada en la esquina de la habitación 401, un libro de texto equilibrado en su regazo, fingiendo estudiar farmacología avanzada. No había pasado una página en 40 minutos. Roman dormía, o al menos eso parecía. Su respiración era profunda y rítmica, un ascenso y descenso constante que Clara había memorizado involuntariamente durante los últimos 3 días. El tubo torácico había sido retirado ayer, dejando atrás una incisión feroz y dentada que Clara limpiaba y empacaba con precisión estéril absoluta. El silencio en la habitación se rompió abruptamente cuando la puerta se abrió de golpe. No hizo clic lentamente. Fue empujada. Clara saltó, dejando caer su pesado libro al suelo. Leo estaba en la entrada, pero lo estaban empujando hacia adentro, su enorme figura bloqueando la puerta. Pasando junto a él iba un hombre que Clara nunca había visto. Era más bajo que Roman, construido como un hidrante de incendios, vistiendo un abrigo de pelo de camello que olía agresivamente a humo de cigarro rancio y colonia costosa. Su nariz claramente se había roto varias veces y nunca se había curado bien. Dije que necesito verlo, Leo. Retírate, gruñó el hombre, clavando un dedo grueso en el pecho de Leo. Leo no se movió ni un centímetro. El señor Moretti está descansando, Carmine. Puedes dejar los papeles conmigo. No hago papeleo con el músculo. Una voz cortó la tensión como una navaja de afeitar. Déjalo entrar, Leo. Clara miró hacia la cama. Roman estaba despierto. Estaba completamente sentado, ignorando el dolor que tenía que estar ardiendo en sus costillas. El hombre relajado y calculador que había bebido té una hora antes había desaparecido. El hombre sentado en la cama ahora era el depredador que Clara había visto en la sala de trauma. Carmine entró en la habitación, alisando su abrigo. Echó un vistazo a Clara, congelada junto a su silla, y resopló. Buena instalación, Roman. Tienes a la pequeña ruiseñora esponjándote las almohadas mientras los muelles sangran dinero. Clara, dijo Roman, sin apartar los ojos de Carmine. Ve al pasillo. Clara no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó su tableta y se dirigió hacia la puerta, con la cabeza baja. Pero Carmine se movió de costado, bloqueando su camino. La miró de arriba abajo, una sonrisa húmeda y fea tirando de sus labios con cicatrices. No hay prisa, cariño. Puedes quedarte y escuchar. Tal vez traernos hielo, Carmine se burló, extendiendo la mano para agarrar su codo. Nunca hizo contacto. Roman se movió con una velocidad violenta y aterradora que desafiaba toda ley de la ciencia médica.
Arrojó las gruesas mantas a un lado, cruzó la habitación en dos zancadas enormes y agarró a Carmine por la garganta. Clara jadeó, tropezando hacia atrás contra la pared. Roman estampó a Carmine contra el marco de la pesada puerta de madera. El sonido de hueso golpeando madera crujió a través de la habitación. Los dedos de Roman se hundieron en la tráquea del hombre más bajo, cortando por completo su suministro de aire. Los ojos de Carmine se desorbitaron, sus manos subiendo para arañar inútilmente el antebrazo de Roman. «No la mires», susurró Roman, su rostro a centímetros del rostro de Carmine, que se ponía morado. «No le hables. Ni siquiera respires el aire que ella ocupa. ¿Entiendes?» Carmine se ahogó, logrando un asentimiento frenético y lastimoso. Roman lo sostuvo 3 segundos agonizantes más antes de abrir la mano. Carmine se derrumbó sobre la alfombra, tosiendo violentamente, sujetando su garganta magullada. «Fuera», ordenó Roman, su voz resonando en las paredes. «Dile a las familias que me encargaré de los muelles cuando me den de alta, y diles que si otro invitado no deseado entra a mi habitación de hospital, lo enviaré de vuelta en una bolsa médicamente sellada». Carmine se puso de pie con dificultad, sin atreverse a mirar a Clara, y salió disparado junto a Leo hacia el corredor. Leo cerró en silencio la pesada puerta de madera, sellando la habitación una vez más. Roman se quedó de pie junto a la puerta, su amplio pecho agitándose. Lentamente, la adrenalina comenzó a drenarse de su sistema, dejando atrás la realidad cruda y brutal de su trauma físico. Cerró los ojos con fuerza, un siseo agudo de dolor escapando de sus dientes mientras se sujetaba el costado. Clara estaba aterrorizada, pero el instinto pudo más que el miedo. Dio un paso adelante. «Te arrancaste los puntos», dijo, con la voz temblando pero profesional. Roman miró hacia abajo. Una mancha oscura y fea de sangre roja fresca florecía rápidamente sobre la gasa blanca pegada a su caja torácica. Levantó la vista hacia ella, la furia letal desvaneciéndose de sus ojos grises, reemplazada por un agotamiento profundo y hueco. «Arréglalo», murmuró. Clara lo tomó del bíceps. No pidió permiso. Lo guió de vuelta al borde de la cama, obligándolo a sentarse. Empujó el carrito estéril, poniéndose un par de guantes nuevos con chasquidos fuertes y furiosos. «Eres un idiota», dijo Clara, sus manos moviéndose rápido para despegar el vendaje arruinado. Roman se estremeció cuando la cinta tiró de su piel, pero no se apartó. La miró desde arriba mientras ella se inclinaba sobre él, su rostro a centímetros de su pecho. «Te faltó al respeto». «He sido faltada al respeto por hombres con títulos médicos y mejor vocabulario», espetó Clara, tomando una toallita estéril y limpiando la sangre fresca que se acumulaba alrededor de las suturas negras rasgadas. «No necesito a un jefe de cártel abriéndose la pared abdominal para defender mi honor. Necesito que te quedes en cama para que no me despidan por dejar que mi paciente se desangre en la alfombra». Roman soltó una risa baja y seca que terminó en una tos de dolor. «No pueden despedirte, Clara. Recuerda, eres mía». Clara se detuvo. Presionó una gruesa almohadilla de gasa sobre la herida, aplicando presión dura y deliberada para detener el sangrado. Levantó la vista. Su rostro estaba peligrosamente cerca del de él. Podía sentir el calor irradiando de su piel. Podía oler el tenue toque metálico de la sangre mezclado con el olor limpio y afilado del jabón antibacterial. «Me pertenezco a mí misma», susurró Clara, presionando más fuerte sobre la herida. La mano de Roman subió, posándose pesadamente en su cadera. No la acercó, pero tampoco la dejó apartarse. «Sigue diciéndote eso, ruiseñora. Veamos quién lo cree primero». La sangre empapó la segunda capa de gasa. Clara la arrojó al contenedor rojo de riesgo biológico, la mandíbula apretada lo suficiente como para agrietar un diente. No se molestó con anestesia local. No había tiempo para esperar a que hiciera efecto la lidocaína, y Roman le había dicho explícitamente que no la desperdiciara. Él soportó la mordida aguda y punzante de la aguja de sutura curva sin un solo sonido, sus ojos ardiendo en el costado del rostro de ella. Ella trabajó rápido, sus dedos anudando el hilo de nylon negro con eficiencia despiadada. Estaba furiosa. Furiosa con él por abrir su cuerpo en recuperación para probar un punto, y furiosa consigo misma por el sobresalto eléctrico agudo que le había atravesado el estómago cuando él agarró a Carmine por la garganta. Había pasado toda su vida encogiéndose ante hombres violentos. Ahora estaba cosiendo a uno de vuelta, manteniéndolo activamente letal. «¿Estás callada?», murmuró Roman. La adrenalina se desvanecía de su sistema, dejando su voz áspera y pesada.
Estoy contando, mintió Clara, cortando el extremo del hilo con precisión fría. 6 puntos. Te acabas de ganar otra semana de reposo estricto. Si te los arrancas de nuevo, me salto la aguja y uso una grapadora. Lo tendré en cuenta. Ella pegó un vendaje fresco sobre la herida y finalmente retrocedió, rompiendo el contacto físico. El aire entre ellos se enfrió de inmediato. Clara se quitó los guantes ensangrentados, los tiró a la basura, y caminó hacia el lavabo para lavarse las manos. Se frotó con fuerza, mirando fijamente el agua corriendo sin ver realmente. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó ella en voz baja, la pelea drenándose de ella. Puso las manos sobre ti, respondió Roman. Era una simple declaración de hecho, como si simplemente hubiera aplastado un mosquito. La gente me pone las manos encima todo el tiempo, dijo Clara, cerrando el grifo. Se apoyó contra la porcelana fría, finalmente girándose para mirarlo. Los pacientes arremeten. Los doctores empujan. Los borrachos golpean. Es parte del trabajo. No necesito un guardaespaldas, Roman. Me he estado cuidando sola desde los 16 años. Sobrevivir no es lo mismo que cuidarte. Roman se movió, haciendo una mueca leve mientras jalaba el borde de su camisa desabotonada sobre su pecho. Aguantas. Bajas la cabeza y dejas que el mundo te golpee porque crees que es noble. No es noble. Es solo una forma lenta y miserable de morir. Clara cruzó los brazos, sus uñas cortas clavándose en sus propias mangas. Y tu forma es mejor. Estrangular hombres contra marcos de puertas, comprar a la gente para sacarla de sus vidas. Mi forma da resultados, él la miró de frente, completamente sin pestañear. Mi forma significa que no tienes que rogarle a un administrador de hospital por un turno extra solo para mantener a tu madre fuera de una sala estatal. Mi forma significa que cuando un cirujano te pone una mano encima, pierde su carrera y sus dedos. Eres un monstruo. Soy exactamente lo que el mundo me hizo, dijo Roman, su voz aterradoramente calmada. Y soy exactamente lo que tú necesitas. ¿Estás cansada, Clara? Lo puedo ver en tus huesos. Deja de pelear conmigo. Ella no tuvo una respuesta para eso. Porque él tenía razón. El agotamiento era una podredumbre física dentro de ella, un peso que había cargado durante una década. Por primera vez en 10 años, no tuvo un ataque de pánico por el primero del mes. No tuvo que calcular mentalmente el costo de la comida contra la factura de electricidad. Roman había arrancado su manta pesada y sofocante de pobreza, reemplazándola con una jaula dorada. Pero mientras miraba al hombre sentado en la cama, magullado, sangrando, y brutalmente posesivo, se dio cuenta de que la puerta de la jaula estaba completamente abierta. 10 días después, la lluvia incesante del otoño finalmente se detuvo. El sol de la mañana bañó la ciudad en una luz fría y dura. La habitación 401 estaba completamente vacía de equipo médico. Los monitores se habían llevado. El carrito rodante había desaparecido. Roman estaba de pie junto a la ventana, completamente vestido con un traje gris carbón a medida que ocultaba expertamente el bulto de sus vendajes. Parecía un empresario legítimo. Parecía completamente intocable. Clara estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo su portapapeles de alta final. Vestía ropa de calle, jeans desgastados, un abrigo de lana pesado, y sus tenis de lona rayados. Había entregado su placa de seguridad a la enfermera a cargo 20 minutos antes. Había renunciado. La administración no había hecho ninguna pregunta. Se veían profundamente aliviados de verla partir, ansiosos por borrar la mancha Moretti del hospital. Su auto está en la entrada, dijo Clara, su voz sonando antinaturalmente fuerte en la habitación despojada. Sus recetas están en la bolsa. Antibióticos por 5 días. Analgésicos solo si es necesario. Roman se giró desde la ventana. No tomó el portapapeles. Caminó lentamente por la alfombra mullida, deteniéndose a meros centímetros de ella. La diferencia de altura obligó a Clara a inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. Leo tiene un auto negro esperando en la entrada este, dijo Roman con suavidad. El chofer tiene una dirección. Es un ático en el lado norte, cerrado, seguro. Hay una suite médica privada instalada en el ala oeste. Clara tragó con fuerza, su corazón latiendo un ritmo lento y pesado contra sus costillas. ¿Y si no subo? Entonces caminas por las puertas principales, respondió Roman, su expresión completamente ilegible. Vuelves a tu apartamento. Encuentras un nuevo trabajo. El cuidado de tu madre sigue pagado a perpetuidad.
Nunca te volveré a contactar. Tienes mi palabra. Le estaba dando una salida, una ruptura limpia. El dinero era un regalo, no una cadena. Todo lo que tenía que hacer era darse la vuelta, caminar por el pasillo, y volver a entrar en su vida ordinaria y agotadora. Podía estar libre de la sangre, las armas, los trajes oscuros, y la sombra constante de la violencia. Clara miró en sus ojos fríos y grises. Vio la brutalidad ahí, la capacidad absoluta para la destrucción, pero también vio la forma en que él la miraba. No la miraba como si estuviera rota. No la miraba como una sirvienta desechable. La miraba como una fuerza de la naturaleza, igual a él. Ella extendió la mano, sus dedos temblorosos rozando la lana fina de la solapa de su traje. No me gustan los autos negros, susurró Clara, su agarre apretándose ligeramente sobre su chaqueta. Y no trabajo los fines de semana. Una sonrisa lenta y oscura se extendió por el rostro de Roman, cambiando toda su expresión. Levantó la mano, su mano grande y con cicatrices envolviendo el costado del cuello de ella, su pulgar descansando pesadamente sobre su pulso acelerado. Lo que sea que quieras, ruiseñora, murmuró, inclinándose para presionar sus labios contra la frente de ella. No fue un beso de sumisión. Fue un sello. Una promesa aterradora e inquebrantable. Clara dejó caer el portapapeles. Golpeó la alfombra con un golpe sordo. No miró atrás mientras salían juntos de la habitación. Vaya, hablando de un romance de alto riesgo. Clara finalmente dejó de correr y abrazó el mundo oscuro y peligroso de Roman Moretti. ¿A quién más le encantó ese momento final? Si este drama médico de mafia, crudo y despiadado, te mantuvo al borde del asiento, definitivamente necesitas darle like ahora mismo. No olvides compartir este vídeo con tus amigos que aman a un alfa protector y despiadado y a una protagonista fuerte que se mantiene firme. Suscríbete al canal y activa la campanita para que nunca te pierdas nuestra próxima historia de romance oscuro. Deja un comentario abajo, ¿tú te habrías subido al?